Daf Ain Zain. Vamos a comenzar en el medio de Ain Baba Mutbet. Matnitin. Areze Gitech Imro Bati Mikan Vead Yud Bet Chodesh. Umet Betoch Yud Bet Chodesh Enoget. Citamos antes ese caso. O marido da get a esposa. Con condición, si no voy a voltar de aquí a 12 meses, que se shaget. No falo me achshav, no es retroactivo. Aconteció que él murió antes de acabar los 12 meses. No es get. ¿Por qué? Está cierto que él cumplió la condición. Él no voltó. Y mismo que no acabaron los 12 meses, ya sabemos que no va a voltar porque ya murió. De cualquier forma, no hay get por causa de en get de ahar mita. O get va a recaer solo após 12 meses. Si él estaba vivo, estaba bon. Estaba cachero get después de 12 meses y cumplió la condición de no voltar. Mas ya que él murió antes, sabemos la regla en toda la Masejet, no existe get después de la muerte. Como citamos por primera vez en Ketubot, Daf Bet Amud Bet. Hareze Gitech מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י' בית חודש. ומת בתוך י' בית חודש, הרי זה גט. En ese caso similar, la única diferencia es que faló מעכשיו. Él fala que se shague desde Oshi con la condición que él no va a voltar de aquí a 12 meses. Y él murió antes de terminar el plazo de 12 meses. O get es válido. ¿Por qué? La condición fue cumplida. Y no voltó. Y no va a voltar más. Cuando lleguen los 12 meses, vamos a ver a Gemara si precisa mismo esperar 12 meses o ya desde ahora es válido retroactivamente. Aquí no tienen problema de en get lehar mitad, ya que el get recae en la hora de entrega. Después de ser cumplida la condición, el get da hora de entrega, ya que cumplió la condición, está divorciada. Ahora, otros casos que también estudiamos ya en el perec anterior. Imblobati, no fue en este mismo perec, en Daf Ain Aleph, Ain Bet. Imblobati mikan ve'ad yud bechodesh kitbu utnu get leishti. Si él ordena, antes de escribir el get, él dice, si uno va a voltar de aquí a 12 meses, escriban y entreguen get a mi esposa. La recha, él ya escribió y ya entregó a esposa. Aquí está ordenando a escribir si él no voltar. Katbu get betoch yod bechodesh. Benatru leahar yod bechodesh eno get. Si no esperaron 12 meses, escribieron o get. Solo esperaron para entregar. Após 12 meses, ya que él no voltó, entregaron para ella. No es get, porque no fue cumplida la condición, ya que él faló. Kitbut no, solo después de 12 meses. Kitbut está incluido la espera, no plazo. No pueden escribir antes. Mas si él fala a orden invertida. Kitbu utnu get leishti imlobati mikan bead yod bet chodesh. Anticipó los verbos. Escriban y entregan get si no va a voltar de aquí a 12 meses. Katbu betoch yod bet chodesh. Benatru leahar yod bet chodesh. Eno get. Según Jajamim, no hay diferencia ni una esa alteración de orden. Si escribieron antes de 12 meses, no hay get, porque la intención de él es escribir solo após 12 meses. Rabbi Yossi Omer, kaze get. En ese último caso es get, porque él mudó. Con intención, faló kitbu utnu imlobati. Para decir, escribir, si quisieran pueden escribir ahora, no importa, principal entrega. En el primer caso concorda Rabbi Yossi, ya que primero anticipó la condición de esperar 12 meses.
כתבו לאחר י' בחודש, ונתנו לאחר י' בחודש, הוא מת. Agora, o caso último, afilo no caso último, para Jajamí no faz diferencia. Si escribieron después de 12 meses, entonces aguardaron un plazo. Él no voltó, escribieron después de 12 meses y entregaron después de 12 meses. Mas su marido murió. Murió también después de 12 meses. Precisamos ver cuándo él murió. Antes de escribir y entregar o después. Y Maget, Kodem la mitad, Areze Get. Si ha entregado Get fue antes de la muerte, entonces ella está divorciada, no está viuda. Veim mitad, Kadmara Get, Eno Get. Si la muerte se anticipó, él murió antes de la entrega. ¿Qué dice? Ellos escribieron, entregaron. No sabían que él murió. Después escucharon que murió. Tienen que verificar la data o momento exacto de la muerte. Si ya tenía muerto, no adiantó en que dejar mitad. Mismo que murió después de 12 meses, mas ellos no entregaron antes de la muerte. Vimen y Adúa, si nos da para saber, no tiene información sobre el momento exacto de la muerte, Zohi Sheamru, Megureshe Ben Megureshe. En ese caso, Faraón Jajamim, ella fica en dúvida si ella es divorciada o viuda. Entonces tienen que hacer Jumra, por ejemplo, si precisa Halitza o Ibum. Ibum no puede hacer porque tal vez es divorciada. Entonces no puede casar con su cuñado y su caret. Más precisa Halitza porque tal vez es viuda. Y otro nafkamina no puede casar más con Cohen porque tal vez es divorciada. Todas las Jumbrot. Y ya hablamos más de un din de Rebizera. Todo lugar que se faró Megureshe Ben a Megureshet precisa mezonot. Precisa dar sustento. Y ten nafkamina también aquí. Porque mismo que murió, existe mezonot de almaná. Si ella es viuda, los hijos tienen que dar mezonot toda su vida. Kol yemei megaran meluti bibeti. Así está escrito en la Ketubá. Hasta ella casar. Ahora, si es divorciada, no tiene obligación ninguna de dar sustento a su esposa divorciada. Ni con él en vida y con Shiken después de la muerte. Gemara. Voltamos al primer caso. Desde Gitech, Imlobati, Mikan, Adio, Bejodesh, Ume, Betochio, Bejodesh, que faló a Mishnah, Enoget, no hay get, porque no faló me achshab. Tana, Rabotenu, Itirua, Linase. Nuestros Jajamim discordan. Permitieron a esa mujer casar, quiere decir, es divorciada. Casar con Israel, certeza, o Hidush si no es viuda es divorciada de cualquier manera. Está diciendo que permitieron casar sin necesidad de Halitza y mismo que no faló me achshab. Y ahora va a explicar los motivos. ¿Por qué permiten? ¿Por qué consideran a ella divorciada si en Gedre Harmita? Más Rabotenu. ¿Quién es esos Rabotenu? Amar Rabiuda, Amar Shemuel, Bedin Adeshar Mishha. O Bedin que permitió comer aceite de Goim. En Masejet Avot Azra. Estudiamos eso también, ya en el inicio del Perek. O mismo Bedin, no tiene relación un malajá con otra, sino que se trata del mismo rabino que permitió o aceite de Goim, mismo que prohibieron otros asuntos de Goim, bishul de Goim, viño de Goim, más aceite puede. También Eli permitió a esa mujer casar que Oget kasher. ¿Por qué permitió Oget? Sabe la que el biosí, y además de más está mojía halab. Sustenta como el biosí, que estudiamos, ya que ten data, es como si fuese que escribió me achshab.
o get tiene escrito una data. Y a condición mismo no escrita, falamos a filo be'al peh, sustenta Rabbi Yossi, es como si fuese, falamos, me'achshav im lo bati. Por eso, o get kasher, él no voltó, o get es retroactivo. ¿Y quién es ese rabino? Ahora queremos saber el nombre. Sustenta como Rabbi Yossi. Más quién es Raboteno. Amar Rabbi Abba, Rabbi Chia Barabba. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yehuda Nesia. Beno Sherabban Gamliel Bar Rabbi. Ahora, velo odulo cosiato. Exacto. Siempre que está escrito en los Shas, Rabbi Yehuda Nesia, en lenguaje aramaico Nesia y no Hanasi, es para diferenciarlo de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, o Taná Rabbi, el Rabbi Yehuda Nasi, que él escribió, recopiló las Mishnayot. El neto de él, Rabbi Yehuda Nesia, tiene el mismo nombre, por ser neto, y él es hijo de Rabban Gamliel Bar Rabbi. Rabban Gamliel, hijo de Rabbi. No Rabban Gamliel que conocemos las Mishnayot, ese es Rabban Gamliel Azaken. Você considera retroativo, então, as leis de mulher divorciada teria valido retroativo? Não sou retroativo, ele... Cuando ten data, siempre ten data. Mas ele considerou, então, ela... Eso. Cuando tengo una condición, siempre consideramos como si fuera mejayom, retroactivo. Entonces, Rabbi una necesidad, así orientó, así pasa halajá, o veredicto de él, que ese get kasher, en un caso práctico que aconteció, veló dulo kol siyato, y todos su compañía, que si Jajamín de época, no concordaron con él. Los Jajamín de época sustenta como Anosa Mishnah, que dice claramente, no get, no es get. Ve abre la otra versión, kol sha'ato, que si lo dulo kol sha'ato, en lugar de siyato, troca la letra shin por samach. Lo dulo kol sha'ato, que dice toda su época. En cuanto él vivía, Viuda decía, no concordaron con él, kol yeme hayav, dice Rashi. Mashma, entendemos que después de la muerte sí concordaron. Concordaron con la opinión de Viuda Necia. Por causa que alajá como Rabbi Yossi. Ya vimos atrás que Pascu alajá como Rabbi Yossi. Cuando ten data es como Mehayom. Amalo Rabbi Lazar le Usaba. También ahora tengo una parte muy interesante. Faló Rabbi Lazar o Emorá para un Saba, para un Zaken. En Masejet Holim, Davav, escribe Tosafot, todo lugar que está escrito Hausaba, es Eliyahu Hanavi. כי שריתוה, לאלתר שריתוה, o לאחר 12 חודש שריתוה. Tengo una duda, Rabbi Lazar preguntó para ese Saba. Aquí explica Rashi, y más masita que Mará, que era un zaken que vivió en aquella época del Rabbi Nesia. Y ya que él participó de ese Psak Din, quería saber más detalles de ese veredicto del Rabbi Nesia. Más matón, no como dice Safot, que era Eliyahu Hanavi, así más aquí de Rashi, que dice que era un zaken que vivía en esa época. ¿Cuál es la duda? Cuando Rabbi Nesia permitió casar a él al lobo, ya que ahora él murió. Mismo que no pasaron los 12 meses. La condición era que se echa divorciada si no voltara un marido de aquí a 12 meses. Y él murió después de 6 meses. Por ejemplo, 6, 8, no importa, antes de 12. Ya puede casar. A ti Oshi no voltó. Y certeza no va a voltar más, ya murió. Entonces puede casar según Rabbi Yehuda Nesia, que es retroactivo. Faló, es como faló Meachshab. Permitió. Ahora, ¿cuándo permitió? Ahora, o le ajar 12 jodes, o tiene que esperar el plazo que colocó. ¿Por qué va a tener que esperar?
¿Cuál es la lógica de esperar? Ya murió. Tal vez va a cumplir. Es una Ya, cosa que- ya murió. es una cosa Ten que- dos motivos. Ten dos motivos por cuáles hashash. Vamos a ver a Gemara que explica los dos lados. Lealtad sharitúa de aloate. ¿Será que permitió luego? Ya que él no voltó y ya no va a voltar. O Dilma le harido mejor de sharitúa de Aikayam le tenao. O so, después de 12 meses, ahí se considera que cumplió a condición. Mas ainda falta explicar. ¿Por qué 12 meses? Está cierto que el plazo era 12 meses, mas no tiene más chance de voltar. Explican aquí los Rishonim que es Gezerá. Gezerá por causa de un caso que él no voltó. Que él no murió. Si no voltó y no murió, certeza tiene que esperar 12 meses. Si usted aquí va a permitir antes, van a confundir las personas. Está viendo, ten condición de 12 meses y casó antes. Pueden llegar a confundir. Y la verdad, le tienen que esperar 12 meses si él está vivo. Mismo que falome achshav. Porque solo después de 12 meses será retroactivo. Mas o Yerushalmi dice un motivo diferente. Yerushalmi escribe: Shema nisim na'asulo. Ese es el lenguaje. Tal vez va a acontecer un milagro y va a resucitar y voltar. ¿Quién dice? Extraño, mas en Sonjim Alanés. ¿Está cierto? No nos apoyamos en milagros. Significa que la persona no puede ficar tranquilo y que va a acontecer un milagro. Tiene que hacer su aparte. Aquí no es asunto de Sonjim. Es una condición y tal vez tiene chance, si acontece un milagro, él va a voltar. Remoto, mas é possível. Exacto. Por eso que esa duda, si debemos esperar, y por seco Yerushalmi, por ese motivo que tienen que esperar. Tienen que esperar terminar 12 meses, mismo que murió. Tal vez resucita y volta. Tengo una duda de Birkei Yosef. Ya citamos alguna vez en Simán Yud Zayin, Eben Haezer, o Simán que trata de Aguná. Simán Yud Zayin es el Simán más cumplido de todo Shulchan Aruch, los 4 Shulchan Aruch. Él tiene duda. Una mujer casada que muere, a marido. Murió el marido, ficó viuda y después resucitó. ¿Será que volta a ser casada con él o ya está libre? A Mishnah Kiddushin vamos a estudiar de aquí a 2 semanas. Bezrat Hashem comienza diciendo: Aisha niknit et asma בשלושה דרכים, וקונה את עצמה בשני דרכים, במיתת הבעל ובגט. La mujer puede casar de 3 maneras: con Kiddushin, con dinero, que es estar y vía. Dinero, documento o vía, relación. Y puede salir libre, que decir, el pierde el vínculo con su marido de 2 maneras apenas. Con get, un documento de divorcio, o a muerte del marido, cuando fica viuda. Entonces, si murió el marido, ya está viva. Por eso la duda de Birkei Yosef. Ahora resucitó, es como si no murió. Consideramos que no murió. O no, murió, acabó. Desligó. Desligó. Ahora sí que casar de nuevo. Puede casar de nuevo, si él acepta. Esa es la duda. Él trae varias pruebas. A filo de Matan Torah, que está escrito en Har Sinai, Parhan Nishmatan, todo Israel. Salió a Neshama de Elis, dormido, tenía barullos, etc. Y ahora resucitaron. Hashem colocó un tal de Tehiyat Ametim. Resucitó, así trae son Midrash y a Gemara en Shabbat, de Pejet. Entonces, no estudiamos, no está escrito que ellos voltaron a casar todo el mundo con su esposa nuevamente. Mashma que alguien que muere, resucita, continúa casado, continúa vinculado. Eram casados juntos por chamar e nem voltaram. Não se separaram, nem foram juntos. E um fica, o outro não foi. Vimos na Gemara também aquele rabino que convidou outro para Purim. En Maseje Megillah, Daf Zayin, Amud Bet, Rabashe convidó a Rabá y dio de tomar vino, ficaron bebados y un shahat a otro. Shahat mató a Eli. El día siguiente fue estifilar, resucitó. El año siguiente convidó de nuevo. Ven a tomar. No todo día acontece milagre. Así está escrito en la Gemara.
trae sobre que Yosef esa prueba. Aparentemente, cuando resucitó, parece que él continuó su vida normal. No está escrito que casó de nuevo o se separó de la esposa. Parece que lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué que Yosef no trae pruebas de ese Yerushalmi? Pele. Debe ser que no tenían esos libros. Los Yerushalmi no era muy común. En general los libros era difícil conseguir. A filo Babli era todo manuscrito. En esa época de Judá comenzaron a tener difus, impresión de libros. El primero difus fue en Turquía, después en Italia, Livorno, tenía muchas ciudades. La imprensa Sí. comenzó 300 años atrás, más o menos. Pueden ver la historia cuando fue inventada. Gutenberg. Gutenberg. Eso, Gutenberg era judío, parece, no sé. Ah, A la- bueno, parece, ¿no? No importa, de cualquier manera sirvió mucho para los judíos, que el pueblo del libro. ¿Qué más? Si no se Torah, está todo basado en los libros, como vimos en Daf Samach Hamud Bet, Edra Sod Hashem Efeiru Torateja. Para no esquecer la Torah, Jajamim permitieron escribir la Torah oral. Entonces, de esa Gemara, aparentemente de Yerushalmi, parece que mismo que muere, el vínculo continúa. Si muere, resucita. Porque aquí está diciendo que Hashashim que va a resucitar y va a voltar, más que el vínculo va a continuar. Ahora vi estos días, hasta aquí, eso ya tenía estudiado años atrás. Antes vi un Hidush, sobre eso se fa en Betamidad, pero Hidush. Cada vez que você volta y repite, aprende una cosa nueva. Escriben los Halonim que da para responder. De ese Yerushalmi de aquí, no ten prueba para la duda de Birkei Yosef, si el vínculo volta o no. Podemos decir que el vínculo no volta. Y mesmo así, es diferente, en nuestro caso, que es apenas una condición. Él faló condición, si no voy a voltar de aquí a 12 meses. Si resucita y él volta, anula el get. Está cierto, por ser viuda, por ser muerto, va a acabar el vínculo. Mas o get no es get. Nos queremos saber si es viuda o divorciada. Todo eso fue nuestro asunto. Eso que dice, si él resucita y volta, entonces no se cumple la condición. No importa si voltó como casado o ahora divorciado. A filo que voltó, consideramos que ya es viuda porque murió una vez. Mas ainda voltó, cumplió, compareció, esa fue condición, no dice de con qué estatus él voltó. De cualquier manera voltó. Mas no tenemos prueba si el vínculo existe ainda o no. Vamos a continuar aquí en esa Gemara. Pregunta ahora a Gemara, toda esa duda, si precisa esperar 12 meses cuando murió antes, o ya puede casar luego. Que la Gemara está hablando sobre el caso de Rebbi, Yehuda Nesia. Betibele, Matritin, esa misma duda podría hablar para nuestra Mishnah. ¿Por qué habla sobre un caso que es Mahloket? A nuestra Mishnah, en el segundo caso que faló Meachshav, que le cule alma Oget vale. Faló a Mishnah, Oget vale, mas no está escrito si tienen que esperar 12 meses o no. Tiene la misma duda, ¿precisa esperar o no precisa esperar? Meachshav im lobati mikayo bechodesh. Ume betokot bechodesh. Ares de get lealtar. Ares de get. Está escrito en la Mishnah Ares de get. Entonces tenemos duda. Lealtar, ve, déjalo ate. El get enseguida, ya que él no voltó y murió. O dima, dejarlo bechodesh. De ahí que alguien trae. O solo después de 12 meses que se terminó de cumplir la condición. Entonces, ¿por qué vos se pregunta sobre un caso que es Mahloket? Responde, Inaginame. Está cierto. Él podría tener dudado sobre la Mishnah. La misma duda existe en la Mishnah. ¿Y por qué falé por aquel caso? Mushun de Abba, Beauma hace. Quería aprovechar que haya a ese Zaken, a Usaba, que él participó de los veredictos de Rebbi, vivió en esa época. Es posible que él saiba más detalles. Si él vivió en esa época, que Rebbi permitió, Rebbi decía, entonces, tal vez él discutió si permitió casar ahora o solo después de 12 meses. Eso es más un detalle que tenemos chance de saber
Mas imagíname, la duda existe también sobre esa Mishnah. Aquí le preguntó cómo explicamos para aprovechar esa situación. Entonces todo eso mashma que ese Saba era un Saba mamash, no es Eliyahu Anabí. Si es un Anabí, él puede saber también sobre la Mishnah. No es que él escuchó cómo fue obedecido. Como falamos siempre Tiku, cuando venga Eliyahu Anabí, él iba a tirar todas nuestras dudas. Entonces aquí mashma que la Saba no es Eliyahu Anabí. Más tiene otras que puede sí ser Eliyahu Anabí. Y también tiene otras que también mashma que no es como ese pirush de Tosafot. No es Tosafot tam. Tosafot en Julín Davá fala Yesh Omrim. ¿Tienen quien dice? Y he citado eso Tosafot en Gideon Ashaz. Rabbi Akiva Eiger cita en Masejet Shabbat Daf Lamed Daled. Amud Daled. No final la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai que escondió en la caverna. Cuando él salió de la caverna, dice que se encontró con Abu Saba. Y ahí dicen que ahí sí, es posible que sea Eliyahu Anabí. En el Yerushalmi también aparece ese lashon muchas veces. Abu Saba, ahí certeza que no es Eliyahu Anabí. Ok. Volvamos de asunto. Amar Abaye. Hakol modim. Eja de amar. לכשתצא חמה מן הארתיקה, לחינפקה כאמר לה, וחימאית בליליה הווה גט, לאחר מיתה. הכל מודים que si no tienen discusión entre Jajamim y Rabbi Yossi, si la condición fue que se shaget cuando el sol va a salir, la salida del sol, de manera salió el sol, y le faló que se te jamás min artica. Cuando sale el sol de eso, digamos, esconderijo. Nartik es una donde você guarda los objetos, como en la escuela, donde guarda los lápices. Estojo. Aquí hay una ayuda. Ele tipo de estojo. Ele usa o estudo digital, ele não tem nada. Ah, ya no usa, ahora no tiene más estojo. Ele mentaliza as marais, as coisas do óleo digital. Entonces, cuando el sol sale de su estojo, eso significa cuando comenzaron los días que se shaket. Ese lenguaje, alame de le que se te indica que no es retroactivo. En ese momento. Entonces, ¿qué acontece si el marido murió durante la noche? Entonces, no es get, murió antes, do get. Eso es get, le mitad. Y dice aquí, Rashi, un hidush, que afilo Rabbi Yossi, que faló, זמן ששטר מוכיח עליו, que הדאטה es como מעכשיו, no va a adiantar, ya que faló, es como מעכשיו, לכשתצא. לכשתצא indica agora. Mas, agora que si cuando salió el sol, mas Tosafot dice que para el bio sí va a ser dúvida, porque como es, מהיום ולאחר מיתה. Es dúvida, dice la Gemara atrás. Entonces también, le que se te es como le mitad, tiene más lamed. Entonces para el bio sí es dúvida, y no como Rashi dice que para el bio sí también certeza no es get. Almenat se te jamás menartica, cuando fala almenat, si dio get ahora de noche y dice que se shague con la condición que el sol va a salir. Tú ves, el sol va a salir a mañana. Me achab kamala, es get retroactivo. ¿Por qué? Llama Rabuna Amarab, Amar Rebi, a Girsa, ¿cierto? Así estudiamos el nombre de Rebi. Kola Omer Almenat, que Omer Meachshab Dame. Todo quien dice Almenat es como falar Meachshab. Entonces, Meachshab certeza que es retroactivo. Lo mismo que murió de noche es get. Lo nehleku, ela, beim tetze. La discusión es, cuando faló el lenguaje de im, y no faló Meachshab, más ten data. מור סבא לה כרבי יוסי דאמר זה משהו שאתה מוכיח עליו אבל כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי רבי יהודה נשיאה sustenta como רבי יוסי que a data es como fuera מהיום y ya que faló im es una condición retroactiva como מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי que es get retroactivo מור לא סבא כרבי יוסי אבל כאם מתי גרידה y que no sustenta como Rabbi Yossi, es como si faló una condición.
que sea que se va a morir. No es retroactivo. Y faló a Mishnah, en este pere también, que no es get. Porque en get le harmita. כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד בחודש. אמר לרבי אשי, למה כסבר רבי יוסי, כתב גט על תנאי כשר. Rabbi Yossi, que faló en el segundo caso, cuando faló, kitbu utnugel eshti im lo bati, ya que anticipó kitbu, pueden escribir antes de 12 meses. ¿Será que le permite a usted un get que fue una condición y no fue cumplida, él le permite o get? Porque él entiende aquí que no fue cumplida la condición. Entonces cualquier condición para Rabbi Yossi, la filo entrega puede ser, si entregó antes de 12 meses también va a ser kasher. Lo, leolá im aleja pasul, beshane aja, mendiabar remar, im lo bati kitbu, utnu. Veamar, kitbu utnu im lo bati, ají kamar, kitbu meachshav, utnu im lo bati. Aquí es diferente. Con certeza para Rabbi Yossi es necesario cumplir todas las condiciones que él coloca. So que aquí que tuvo una mudanza de la Shon, fue con intención que mudó el lenguaje. Podía haber falado im lo bati kitbu. Y él faló kitbu, no im lo bati, para decir que pueden escribir antes. So para entregar precisa esperar 12 meses. Verá banan, lo shenachi, lo shenachi. Para Hachamim no hace diferencia el lenguaje. Mismo que faló kitbu, utnu im lo bati, si escribió antes de 12 meses, o get es pasul. Tano Rabbanan. Leahar Shabua Shana. ¿Qué significa? Alguien que da un get y fala que sea get después de Shabua. Shabua estudiamos que es un grupo de 7 años, se llama Shabua. No como nos entendemos semana. Semana, la son de Gemara es Shabbat. Ayom Yom Echad Shabbat Kodesh, como falamos hoy en la tefilá. Shabua es 7 años. Entonces, si él fala que se llame después de Shabua, que es después de 7 años, ¿qué se llama después de 7 años? Todo bien, él contó 7 años. O primero día Shae, get, no, Shana, tiene que pasar un año, porque a unidad de años, él llamó 7 años. Después de 7 años, quiere decir un año después. Un periodo entero. Si estás dentro del 8º año, ainda no es get. Y así, en esa regla, con otras unidades. Leahar Shana Jodesh. Dio get. Cualquier data de año. Falo que sea get después de un año. Vamos a contar un año de hoy. Mas yo quiero después de un año. ¿Qué se llama después? Tienen que pasar un mes entero. Porque la unidad de 2 años se divide en 12 meses. No un día después es suficiente. Un mes, ¿entendió? Un mes ya se cumple la condición que ya es después de un año. Leahar Jodesh, si fala que sea que después de un mes, Shabbat, entonces tiene que ser una semana. Porque un mes se divide en semanas. Leahar Shabbat Mai, ahora si dice que sea que después de una semana. ¿Cuándo es? A unidad de días. Yeah. ¿Será que un día o más? Ya tío Rabbi Zera, Kamed Rabbi Yaseh, Be'amela Rabbi Yaseh, Kamed Rabbi Yohanan, Be'ka'amar. Had Be'Shabbat, Utre, Utlata, Batar Shabbata. Domingo, segunda y tercera son días considerados após Shabbat. Arba'a, Be'hamisha, Uma'ale Shabbata, Kame Shabbata. Más cuarta-feira, quinta y sexta son días llamados antes de Shabbat. ¿Qué dice? Alguien que dice alguna condición que sea antes de Shabbat. ¿Qué antes de Shabbat? No sexta son. Cuarta, quinta y sexta. Porque la persona ya comienza a preparar cosas lejos Shabbat. Y cuando alguien fala alguna cosa después de Shabbat, no es el domingo. Hasta terza es llamado después de Shabbat. Y así falamos en Arjot Abdalá. Masej Pesahim Daf Kuf Dalet dice, alguien que no fue Abdalá Moshe Shabbat, tiene tiempo hasta tercera-feira, porque ainda pertenece a semana pasada. Cuarta ya pertenece al próximo Shabbat. Esa es una opinión. Alajá, Pascu,
todos los Rishonim, Rif, Rosh y Shulchan Aruch, que son domingo. Si no fez Adamos Shabbat, ten tiempo domingo entero. Que fala sobre Amavdi Ben Kodesh Echol. Ya no va a tener ni Besamim ni Moyash. Con viño y Boré y Amavdi Ben Kodesh Echol. O Rashash compara ese din de aquí con el din de Abdalá. O Rashash, no aquí, en Masejet Pesachim. Entonces está diciendo aquí que alguien que faló que se shaget después de Shabbat, mas no Shabbat, aquí está hablando, vamos a ver, Rashi explica, hay Shabbat de Kamar, Yom Shabbat Mamash Kamar. Kameh Shabbatá, él no está diciendo una semana. Shabbat mismo, al día de Shabbat Kodesh. Entonces él dice que se shaget después de los días de Shabbat. Ahí, ¿qué se llama después de Shabbat? No domingo, hasta terza. Porque ainda se llama después de Shabbat terza. Solo después de terza que va a ser get. Como dice Rashi, Ze gitech imlo abo leachar Shavua, y también en el caso de Shabbat, si él no va a voltar, Rashi explica que es todo por una condición, no que se get después de Shabbat, él faló. Que se que si él no va a voltar después de Shabbat, todo bien, si él volta domingo, no voltó después de Shabbat, si volta segunda, terza también, es después de Shabbat. Vamos a la cuarta también es después de Shabbat. Mas no ya, cuarta ya pertenece al próximo Shabbat. No tiene relación con el Shabbat pasado. O Rosh tiene dos pirushim cómo explicar esa Gemara. Porque también tiene pregunta que vos sé que dice, cuarta, quinta y sexta, es Lifnei Shabbat. Entonces alguien dice una condición, que se shager si él no votó antes de Shabbat. Entonces cuando no vota, si votó cuarta, quinta, sexta, tú votó antes de Shabbat, no es que, y si votó terza, segunda, Koshiken, votó antes ainda, no es antes de Shabbat. Por eso Rosh tiene mahloket, cómo explicar esa Gemara, de otro pirush que no se trata de ese tipo de condición. Tania, Rabbi Omer, leahar regel sheloshim yom. Cuando alguien da que también con condición, si no va a voltar después de la fiesta. Después de la fiesta, ¿cuántos días después? Consideramos 30 días. Él tiene un plazo para votar 30 días después que terminó la fiesta. Sea Pesach, Shavuot, Sukkot, que se llama regel. Nafak Rabbi Chia de la Sham Mishemed de Rabbi Bekilesua. Rabbi Chia citó esa baraita de Rabbi, más el nombre de Rabbi, y elogiaron a él. Vamos a ver por qué. Mishemed de Rabbim, en otra oportunidad, faló esa baraita que le dejara regel Sheloshim Yom. Mas no faló el nombre de Rabbi, faló que Jajamim así falan. Velo que le suba, no elogiaron él. Deducimos de eso, alma let irgeta que bate, no hay alajá como Rabbi en este din de 30 días. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Porque cuando faló el nombre de Rabbi, que sería alajá así, porque alajá como Rabbi, no gustaron las personas, porque entienden que no hay alajá. Cuando faló el nombre de Rabbi, elogiaron a él. Porque faló todo bien, pues está falando opinión individual de Rabbi y no todos los Jajamim concordan. Vimos similar a eso, un caso que era lo inverso, que cuando faló el nombre de Rabbi, elogiaron, eso indica que hacía alajá. Adran alaj, misha hazó. Adran alaj, misha hazó. Adran alaj, misha hazó. Bli neder. Azorek get leishto. Comenzamos un nuevo perek, un nuevo asunto completamente, y muy importante ese perek. La yeshivot consideran ese perek, un dos más, para estudiar ese perek be'ayun. Sabemos que en la yeshivot, en Eretz Israel, también en otros lugares, dividen el estudio de la Masejet. Escogen algunos perakim para estudiar con profundidad, lo que se llama be'ayun. Y otros perakim para estudiar Bekiut, para estudiar con Rashi, Tosafot de manera más superficial, para tener más informaciones y no
demorar en profundizar para adquirir más. Son dos maneras de estudiar y las dos son importantes. Por eso se dividen. Sheral, que estudian en el Shivot, Nemasejen Gitim, Be'ayun, Perek Rishon, que tiene muchos asuntos, donde tiene muchos mefarshim, se estudia Be'ayun. Perek Rishon, algunos estudian Shelishi, y ese Perek. Shemini, como ya vamos a ver, los asuntos básicos, que ya se entero en ese Perek. No porque sea difícil, pero lo contrario, le va a ser mucho más fácil que el Perek Shevi. Mas es mucho yesodí, básico. Fundamento. Eso, tiene fundamentos importantes para todos ellos. Azorek get leishto. El marido shoga o get que escribió para su esposa. Vehi betoch beta o betoch hatzera. Y ella está en su casa o dentro de su patio. Arezo megureshet. Ella es divorciada. Quiere decir, o get, está escrito Benatán Beyadá. Entregar a mano de ella. Aquí no entregó una mano de ella, mas cayó una pose, no reshut de ella, no un ambiente que de ella. Ella es dueña de esa casa. No está hablando donde viven juntos. Una casa de ella o un patio de ella es un din de Hatzer. Hatzero shel Adam con elo. Tiene que ir Hatzer. Y vamos a ver aquí en la Gemara de dónde aprenden que un get puede ser adquirido a través de un Hatzer, a través del recinto que es de ella, y eso es como yad, como amado de ella. Mas tiene aquí un detalle importante que dice a Mishnah, Vehi betoch beta. Ella está en su casa, en la hora que yo get. Parece que tiene que estar presente. Y vamos a ver una Gemara, ¿por qué? Si es su casa y ella no está, ¿por qué no sirve? Si no precisa consentimiento de ella. O que te vea al corja. No es que tenga que estar presente para saber. Yo creo que en la casa de ella debería ser divorciada. Vamos a ver en la Gemara cuál es la causa. Que precisa ella fijarla. Zerakola betoch beto o betoch hatzero. Mas si llegó el marido o get dentro de la casa de él, o del patio de él, afilu hu ima bamita en la megureshe, mismo que la esposa está con él en la cama, y llegó que en la cama, no es divorciada. Tengo que dice, no hu, afilu hi ima bamita. Que si aquí no importa que la mujer está la más, ¿de quién es a casa? De marido. Y a cama también es de marido. Ella es divorciada, si pegó una mano. Ahí mismo que está en la casa de marido. Mas si no pegó una mano, no importa que sea en la cama de la, donde ella duerme. No es divorciada. Letoch heka o letoch kalata haredo megureshet. Mas si llegó get, cuando está ella en la casa de su marido, dentro, encima del pecho de ella, entonces cayó en el cuerpo de ella, es como amado de ella. O le toca la ta, o dentro de la cesta. Ella tiene una cesta, o una bolsa, una cartera, donde deja sus cosas. Jugó que dentro de esa bolsa, la bolsa de la mujer, es divorciada. Menos que la bolsa está apoyada en la casa del marido. Y eso vamos a ver en la Gemara. Parece que Kelab, Shel Kone, Bishut Mujer, o viceversa, Kone, o objeto, esa bolsa, esa cesta es como un hatzer de ella. Entonces, mismo que está apoyado en el campo del marido, sirve. Vamos a ver si es prueba o no. Gemara, mena, ¿de dónde sabemos que puede ser divorciada a través del hatzer? De Tano Rabbanan, Benatán Beyadá. Está escrito Beyadá primero. Él y el Ayadá. Por en cuanto sabemos si entregó una mano de la que es divorciada. Gaga, Hatzerá, Bekafifá, Menayin. ¿De dónde sabemos que está divorciada si entregó get? No teto de la, o no patio, o no depósito de la. Tamulomar, Benatán, Mikol Makom. La palabra Benatán, ¿qué significa? Dios, de cualquier manera. Después Faro Beyada.
Vamos a ver entonces para qué está escrito Beyada. Mas no precisa ser amado de la, porque si Benatán se cumple, donde él coloca un recinto que es de la, también es Benatán. Tania Nameaji, Gabe Ganab. Así estudiamos también en relación al ladrón. Tiene una baraita, más con los pesukim relacionados a un ladrón, y está citado en Maseje Ba'a Metziah, de Aftet Amud cuando fala de Hatzer. En Li el Ayadó, en Ganab está escrito, Imi Matze, Timatze, Beyadó, Ageneva, Shenaim Yeshalem. Si encontramos objeto robado, nada más del ladrón, tiene que pagar dobro. Ganab es quien roba escondido. La diferencia de Gazlan se llama quien roba, él y roba de mano de otro, presente. Y ahí no paga dobro. Tienen diferentes dinim, vamos a estudiar todos esos en Baba Kama. A partir de Perek Shevi'i, hasta el final de Masejet, fala los dinim de Ganab y Gazlan. Y la Perek Shevi'i es un Perek cumplido de 20 dapim, pero es llamado Merubah. מרובע מידת 45 ממידת כפל. Y no como erróneamente falan merubé, ya que no tienen puntuación, muchos llaman pere merubé, mas como es femenino, es merubá. Está hablando de midá. Midá es una palabra que es sujeto femenino. De cualquier manera, ese es un pere que dice Shivot estudian Be'ayun, de forma profunda. En Baba Kama se estudia Be'ayun, Pere Rishon y Pere Shevi'i. Y el resto de Perakim Bekiut. En Sherat, tienen excepciones. Algunos estudian Hamishi también Be'ayun. Entonces está escrito Beyadó. ¿Será que paga dobro? So si hallamos objeto robado en la mano del ladrón. Él y le hallado. Gagó hacer lo que fue. Si hallamos objeto en la casa del ladrón. Y se trata que no robó con la mano y dejó en casa. Ahí ya adquirió cuando robó la mano. Estamos hablando que robó de una manera que no metió con la mano. Por ejemplo, Eli dirigió un animal, Eli robó, y hizo a Eli entrar en su casa. No fue Meshija, mas adquirió a través de la casa. ¿De dónde sabemos que paga dobro? Que quizás se considera ladrón. Tamulomar, himmatze, timmatze. Si encontrarás en cualquier manera. Mikol makom. Utzrija. Ahora, ¿por qué precisa Pesukim para Ganab y también para Get? Que a casa de ella es como amado de ella. Vamos a aprender un de otro. Días moina Get, mishun de Be'al Kohame Gasha. Si nos falaba eso en Get, que serve o Hatzer, íbamos a pensar, porque un Get es divorciada por la fuerza, sin consentimiento de la mujer. Es lógico que también posa colocar o Get en la casa de ella. Abal Ganab, delete Be'al Korje, y malo, mas Ganab no existe por la fuerza. Si alguien obliga a otro a robar, no adianta, no es considerado ladrón, solo con voluntad del ladrón. Si alguien coloca en la mano del ladrón y él no quiere robar, y alguien colocó en la su mano un objeto de un tercero, no es llamado ladrón, no paga dobro. No existe el ladrón por la fuerza de él. Entonces, iríamos a pensar que no también, no es llamado ladrón si entró en nuestro reshut, no hatzer de él, Kamashmara que sí. Veías moina Ganab, y si falaba pasuk so en Ganab, mishun de cáncer a Hamaná, ya que él hizo un pecado, entonces a Torah multó a él, que mesmo no hatzer pague dobro. Abal get y malo, más get, divorcio no es pecado ni un da mujer. Tal vez no va a ser divorciada hasta que llega o get na maodela, tzrija. Por eso Torah precisó falar en los dos lugares. Pregunta a Gemara ahora. Hatzera, מה שקנתה אישה, קנה בעלה. המשנה faló בתוך ביתה o בתוך חצרה. La pregunta es, ¿cómo existe el Hatzer de la? Y no solo Hatzer, también Betá. Todo lo que adquirió a mujer es de marido. Es una regla que ya estudiamos. Todo objeto que a mujer adquiere es de marido. Entonces también es Hatzer.
Digamos que él adquirió un hatzer, es tu marido. Está cierto, existe Nixem Elog. Y el marido tiene derecho a comer frutas. Entonces, mismo que o guf es de ella, o capital es de ella, y el marido tiene usufruto, ¿cómo la mujer puede adquirir o get en ese tipo de hatzer que es Nixem Elog, que el marido tiene usufruto? Entonces, no salió del resultado del marido cuando entregó get. Esa pregunta, que si mismo sabiendo que tiene Nixem Elog de ella, ainda no está saliendo del resultado, marido. Amar Birazar, Bekotev la Dinudvarim, el Ibenixaich. Se trata que el marido, antes de get, escribió para él un documento que le abrumado de todos los bienes de la mujer. Él no quiere tener provecho ni un derecho en tus bienes. Entonces está abriendo mano de Nixem Elog, que él no temperó. Vejekatab la Ajimayave. ¿Será que adianta un lenguaje así? Hasta ahora, Asperot era de él, de Nixem Elog. Si él escribe Serashon, adianta. Toda esa subida aquí, esa parte, estudiamos en Maseje Ketubot, Daf Pegimal. Beatania, Haomer le Javero. Din Udvarim, Eli Asade Zo, Veli Esekba. Beyadim, eso es lo que temera, lo ama Klum. Alguien que fala para su socio algún de esos tres lenguajes. Din Udvarim, Elías Adezo. Yo no tengo ni una reclamación ni un derecho sobre ese campo. Un campo que eran socios, ahora escribió ese lenguaje. ¿Será que es un lenguaje de presente? Lo ama Klum, no való. Si él quiere dar presente su aparte para su socio, fala claro. Ani no te mataná. Eso se fala, no Din Udvarim. Eso solo está declarando, mas no está dando nada o que le tenía. O que le fala, Elías va. Él no tenía nada a ver con eso. Es mentira. Hasta ahora él tenía a ver, entonces no está entregando. O ya dime su le que te mena, mi amado está saliendo de aquí. También es como Efkerman, no entregó. Lo ama Klum. Entonces, ¿cómo sirve cuando el marido Dinus Barim para él y abrir más las frutas? Amer Biyanay, Bekotev la Beodar usa. Se trata que él escribió ese documento abriendo mano de Asperot cuando ainda no fue Jopá. Ahí puede. Arusá tenía Kiddushin y antes de Jopá. El derecho de comer frutas de los campos de la mujer es después de Jopá. Entonces, antes de adquirir, él puede abrir mano. Él ya declara, él no quiero recibir ese derecho que va a llegar a mí en el futuro. Y eso que va a probar que es permitido hablar eso. Porque es Rab Kahana. Rab Kahana, dice Rab Kahana, Nahalá va la Adam mi makom aher, Adam matne alea shelo irashena, una heranza que a persona va a recibir de otro lugar que si no de su padre, no de un pariente natural. Eso es una heranza de la Torah. No puede él hablar, no quiero heredar a mi padre. Él hereda automáticamente. Mas si es una heranza que le recibe por algún testamento de un amigo, él puede abrir mano. Antes de recibir, él puede hablar, Dinus Barim, él no quiero tener ni un derecho sobre los bienes que fulano va a me dar. Ya que no recibió ainda, él puede hablar. Busque de Rabá, de Amar Rabá, a Omer. Y Efshive Takana Jajamim, que Gonzó Shomim lo. Tienes más una prueba. Alguien que declara que él no quiere recibir un beneficio que Jajamim dieron para él a través de una tacaná, él puede abrir mano de una tacaná que fue para su beneficio, que era Rabuna Amarab. Más que Gonzó, ¿a qué se refiere? Que Gonzó como Rabuna Amarab, de Amarab, y Ejolá ya se tomarle balá, en Nizone Beni Osa. La mujer puede abrir mano de los derechos que la tiene mezonot. Él tiene derecho de ese sustento del marido. Por causa de ese derecho, de ese beneficio que la mujer recibe, Jajamín Tiknu, en troca, más ella de ella. O trabajo de la mujer, o salario es para el marido. Como estudiamos en Ketubot. Más el principal tacaná es para el beneficio de ella. Comenzó todo por mezonot, ya que para el beneficio de ella puede abrir mano ella y hablar.
Eu não quero sustento de você e meu trabalho para mim. Meu salário fica para mim, ela calcula que vai ser mais que o sustento. Ela tem direito. Então vemos que existe abrir mão de uma tacana que é para seu benefício. Então também Perot, se ele fala antes de casar, antes da Jupá, pode abrir mão. Essa é a primeira resposta. Rabá Amar, Atu yada milo caña lebal, el guita de bain quejad, a Haname guita behasara bain quejad. Dice Rabá uma regra que não precisamos falar que o marido abriu mão da Perot. O guete é válido quando coloca no pátio da mulher, mesmo que até agora esse pátio pertencia também ao marido. Por quê? Mesmo quando entregam a mão dela, a mão dela não é do marido, falamos como se canta Isha Canabará, é como a mão do marido. Então, como entrega alguém na mão dela? Não saiu do reshut do marido. Ela existe uma regra aqui. Gita veia bain quejad. Agora que apoiou o get, a mão passa a ser independente dela. Desligou. Com o get. Y simultáneamente adquiere o get. Eso tiene que ser simultáneo, si no, no bate. Si no, ¿cómo adquirió o get? Si amado do marido. Falamos, no, agora amado dela, a través do get. Então, gitó veado bain quejad. Así como en amado você está obrigado a falar essa lógica, também en Hatzer a mesma funciona da mesma maneira. Quando coloca o Hatzer, até agora é do marido, mas a través de get, agora dela. Não é mais do marido as Perot. Por eso adquiere o get. Mas tem que ser simultâneo. Pergunta a Gemara sobre a prova de Yad. Está certo? En Hatzerá entendemos. Gitá ve Hatzerá bain quejad. Mas en Yad não é prova. Amale Rabé Rabashé. Rabá, Yad de Isha kakashiale. Nei de kakanele maseyadea. Yadá gufa mi kanele. Como falou Rabá? Quando falou Atu Yadá mi lo caña lebal. Rabá perguntou como o marido coloca get na mão da mulher se a mão é do marido. Onde falamos isso? A mão é do marido, ela não é escrava, é dela a mão. Só o que ela faz é do marido. Está subjugada, mas ela dela. Mas a mão dela. Então, quando coloca get na mão, não tem pergunta nenhuma. Que diz, não precisamos da lógica de quitar veada bain quejad, porque a mão certeza que é dela e saiu do marido. Entonces, ¿cuál es la prueba que detrás de Yad? La verdad, responde, no da mujer, do esclavo. Y la prueba, como ya estudiamos en Perek Sheni. En esclavo existe esa pregunta. ¿Cómo un patrón liberta a su esclavo con un documento de Shichrur entregando una mano de él? Si a mano del esclavo es del patrón, hay certeza, hay bekenani, gufo cano y dice Gemara. Es una adquisición, una pose do patrón. Entonces, ¿cómo fica libre? Es como pasar de una mano para otra do patrón. Ahí tenemos que falar, Gitó, Begado, Bain Quejad, que es simultáneo. Ahora está siendo libre y amado ya de él, desligó do patrón. Así también en mujer en relación a Hatzer. Esa es la respuesta que ahora vamos a ver. Amale Rabá, Yada Ebed. Amale Rabá, Yada Ebed, Kakashiale. Y Rabá tiene una pregunta sobre amado do esclavo. Lema de amar Bishtar de Asmo. Para quien dice que el esclavo puede ser libertado con documento a través de sí propio. Porque ten quien dice que el documento tiene que entregar a un tercero. Ahí todo bien, no te haría esa pregunta. Mas para quien dice que entregan amado esclavo, ya hay que agravó también. Amado esclavo es amado patrón. El aguito veado va a inquejar. Tenemos que llegar a esa lógica que simultáneamente adquiere su amado propia. O esclavo, ahora es libre y amado de él. Ajiname, quitabe hasara va a inquejar. También en get, cuando colocan los hatzers de ella, mesmo que até agora o marido tinha frutas, agora deixou de ter esse direito e adquire o get. Aú shachim merá. De Katav le guita le debitu, beadepaña de Maale Shabetá. Conta uma história, shachim merá,
una persona que estaba agonizando, escribió get a su esposa Erev Shabbat, víspera de Shabbat, velo espigle mitzvah la. No llegó a entregar para ella. Escribió de yo pronto. Tosafot dice, entonces ten problema de data. Get mukdam. Ya en varias respuestas en que dice que get de Shahimera no tiene problema de ser mukdam, ya que todo el mundo sabe que él está moribundo, tiene que preparar antes. Le mahar takaf le alma. En Shabbat se estaba pasando muy mal. Ahí sintió que va a morir. ¿Y cómo va a hacer ahora? No puede divorciar en Shabbat, es un kinyan. Es prohibido adquirir en Shabbat. Y a mujer, cuando fica divorciada, está se adquiriendo a sí misma, como dice la Mishnah, que citamos antes, Aisha Konai Tasma. Atu le camé de Rabá. Fueron para Rabá a preguntar cómo hacer ahora. Él quería dar get para liberar a ella de Jalitza. Si no, ¿cuál es la preocupación? Como vimos ya en toda la Masejet. esa era la pregunta. Ya, solo a golear ya entendemos. Atu le camé de Rabá. Amaleu zilu amrule. Likre niala le audukta diati begita betisili betihu betiftah betahzik be. Falaron, Rabá faló, debe adquirir a través de Hatzer. Que coloque o get en un patio que de la más cómodo de la. Ella no tiene ahora un patio. Entonces, primero, o marido adquiere para ella un lugar donde está apoyado el get. Él le dejó get, digamos, una gaveta. Este lugar de la casa, él le fale para ella, para su esposa, el do presente ese local para usted. Ahora fijó al ser de ella. Y automáticamente adquiere el get que está la. ¿Qué gaño con eso? Que no precisó mexer no get. Está cierto, Kinyan es de la banana. Por misma puede hacer Kinyan de la banana. Como en Etrog. Podemos adquirir un Etrog. Alguien que no tiene en Yom Tov. Da presente a otro. Y es permitido porque es misvah. Aquí también, el caso de Shahimera, que precisa de get, es misvah. Todo ese consejo es para no mexer no get que muxe. Manipular. Y de esa manera está divorciada sin mexer. Ya está apoyado. Solo falta pasar a pose del local donde está apoyado el get para ella. ¿Y cómo ella va a adquirir? Tizili o betijú betiftah. Que abra y feche la puerta de ese cuarto. Y eso Kinyan Hazaká. Naal Gadar o Parás. Vamos a ver en Babab atrás. Abriendo una puerta, una cerca o fechando. Eso es Kinyan Hazaká. De adquirir. No, ya está apoyado la. Él cuando escribió de Shola, da para él a ese local en Shabbat. Y él adquiere abriendo y fechando la puerta. Ditran Naal Gadar o Parás Kol Shehu Arezo Hazaká. Así dice Rashi, azul etatel gel be Shabbat. El problema es muxe, dice Rashi. Dice Tosafot, sobre ese piruz de Rashi, que azul etatel, afilo que está escrito, el megareshim be Shabbat. ¿Por qué Rashi dice que el problema es muxe? Que diga que el problema es dar get en Shabbat. Dicen, Shahimera permitieron, para lo tipo el kame Yabam, para no caer en la frente de Yabam. Por eso, el problema que ficó eso, muxe. Amale Rabbi Elish de Rabá. Rabbi Elish preguntó para Rabá. Mashe canta Isha Kana Bala. ¿Qué adianta? A mujer ahora está abriendo o fechando la puerta y adquiere ese cuarto para ella. Mas también, ainda no va a ser menos que Nixemelov. Es de ella, mas también es de marido. O marido tiene frutas, por lo menos. Todo que es de la es de marido. ¿Y cómo va a adquirir lo que es? Ixif. Rabá ficó envergonzado, no sabía responder. Le Sofi y la milta de Arusá, mas después descubrieron que esa mujer ni era casada con Jupá, solo tenía Kitushin con Eli. Y ficó Shahimera. Era joven, debe ser, mas tenía
apenas Kiddushin. Kiddushin no tiene perot. Entonces no tiene problema más que canta Isha Kanabalá. Entonces si él adquiere ese cuarto, está divorciada perfectamente. Y ahí respondió. Ahora que descubrió que era Arusá, Rabá teve respuesta para Belish. Ama Rabá, y Mabur Nesuá, y Omru Arusá. Si falaron Nesuá, mujer con Jopá, más que canta Isha Kanabalá, o marido temperot, más de Arusá no falaron. Adar, Amar Rabá después, Rabá faló, lo shena Arusá, lo shena Nesuá, Gitá Behasirá, Bain Kehad. Mas tengo una respuesta mejor. No precisa falar que era Arusá. No falamos ya Gitá Behasirá, Bain Kehad. Entonces, él adquirió ese cuarto donde está Oget, y no se fala Mashekanta y Shakanabalá, porque Oget está lá adentro. Adquiere Oget simultáneamente también, junto con el Hatzer. Esa fue la historia. Pregunta a Gemara. Entonces, ¿por qué se envergonzó Rabá? Cuando no, Rabilish preguntó, él primero precisó responder que era Arusá. Ve a Amra Rabá Meikara, Rabá ya tiene falado. No solo su guía anteriormente. Que Amra Rabá, ahí más se Amra. Lo que no citamos anteriormente es después de esa historia. Rabá llevó a esa conclusión a través de esa historia. Entendió la lógica de Hatzerá, ¿verdad? Eso, no estudiamos. En de alguna forma, la secuencia no está cronológicamente escrito en la Gemara. Por eso no te pregunta. Eso fue origen de esa historia. Veí betoch betá. Falamos que la tiene que estar dentro de su casa. Amar Ulá. Vehu sheomedet betzad betá u betzad hatzerá. Explica esa condición, es indispensable. Él la debe ficar o del lado de su casa o del lado del patio. Koshi que está dentro, más afilo del lado serve. Rabbi Yoshea Amar, afilo y betiberia behatzerá betzipori. Y betzipori behatzerá betiberia. Megureshet. Dice Rabbi Yoshea, puede él aficar en otras ciudades, mismo que la está en Tiberia y el patio en Tzipori, o viceversa. Aquí tengo una observación importante. ¿Por qué falo esos ejemplos Tiberia y Tzipori? Ya citamos muchas veces Tiberia y Tzipori, Tiberia en el valle, Tzipori en la montaña, como dice la Gemara Megilá, Davab. ¿Por qué es llamada Tzipori? Porque es una montaña que donde Tziporim fican lá encima, los pájaros. Y dice Orashash aquí, que con intención pegaron esos ejemplos para decir que una hay montaña y otra vale que no tiene relación para hablar que él está de lado, si fuese al mismo nivel de tierra. A veces que me dice para Kinyan de Hazaká, Sadna de Arahadu, a tierra hay la misma, es una continuación. Por eso alguien que compra 10 campos en diferentes países, haciendo Hazaká de un, sirve para los 10. Porque está continuado, pero menos en el mismo continente. Aquí dice, para tener esa diferencia de altura de nivel. Y dice, o Yerushalmi, en Maseje Sanedrin, Daf Yudalet, el primero Daf de Pérez de Borer, de Pérez Shelishi. Mas ahora ya no cita ese Yerushalmi, él cita o Midrash Eja, que dice la misma cosa, que a distancia entre Tzipori y Tiberia es 18,000. No citamos en algún otro shur. 18 kilómetros entre Tzipori y Tibori. Una vez se pensaba que Tzefat y Tzipori no son las letras similares, ya que Oshi no es conocida la ciudad de Tzipori y Tzfat, y Baten, que es montaña y a distancia también. Si fuese en línea recta, tendría 18 kilómetros, Oshi es más, es casi 30. Por causa que montañas son curvas. De cualquier manera, en la historia de Yoshi sabemos que existe una ciudad de Tzipori. Y es una ciudad llamada un Ira Kodesh, porque lá tiene muchos Kibrei Tzadikim. Un lugar turístico y con Kedusha en Eretz Israel. No es mucho conocida, mas existe Tzipori. Entonces Tzipori no es Tzfat. De cualquier manera, dice Rashash, que ya que tienen 18 kilómetros de distancia, nos enseña aquí, a filo que son longe una de otra, también aquí en Hatzer, el anófica no precisa ficar puerto.
Y de ahí pregunta Rashash contra Ogilion Ashaz, que Rabbi Akiva Iger, en Maseje Shabbat Kof Yudchet, cuando fala Rabbi Yossi, יהיה חלקי ממכניסי שבת בטיבריה וממוציאי שבת בציפורי. Que yo tenía un mérito de recibir Shabbat en Tiberia, ya que es un lugar bajo, comienza Shabbat más cedo. Y salir Shabbat en Tzipori, que es montaña, ya que es montaña, más tarde, o sol fica más visual ainda, para tener más Shabbat. Es un dizer que él siempre quiere Tosef Shabbat, mas dice Gilion Ashasla, en nombre de Rimigash, que a distancia entre Tiberia y Tzipori está dentro de Tejón Shabbat, y te andaba para ir a pie, o 2000 amot, o colocando el uno medio, máximo 4000 amot, que son 2 kilómetros. Entonces, no, es una pregunta contra ese Yerushalmi y ese Midrash Echa, que dice 18 kilómetros, es imposible ir en Shabbat. O Gilion Ashas dice eso para entender que Rabbi Yossi no es eso una teoría. En la práctica, él puede recibir Shabbat en Tiberia, más cedo. Después va a pie a Tzipori y termina Shabbat más tarde. Mas, pregunta a Rashash, ¿cómo ellos no vieron Forash o Midrash? Y Pele, la misma pregunta aparece en otro Mefaresh, llamado Tzion Yerushalayim. Sobre Yerushalmi Sanedrin, Tzion Yerushalayim fue escrito por Rab Yosef Shaul Natanson, que citamos antes, que de la Shabbat, o Shoel Umeshiv, el Iten de Arot, sobre todo de Yerushalmi. A veces llama Tzion Yerushalayim, a veces Gilion Ashas, que es el mismo nombre que usó Rabbi aquí ayer. Y la Alif, la misma pregunta, desde ese Yerushalmi que dice 18 kilómetros, le pregunta contra Rabbi Aki Aiger, que citó Rim Migash, que es un dos grandes Rishonim. Rim Migash es alumno de Rif y rabino de Rambam, entre medio de Rif y Rambam, de Dolim, que los dos los Amudei Orah. Entonces, pregunta contra él, y Pele, ¿cómo Ne'elam Mimeno o Midrash y o Yerushalmi? Que dice que a distancia de 18 kilómetros y no es Tejón Shabbat. Y él les pregunta, no contra Rimigash, él es un Rishon, certeza no vio Yerushalmi, difícil para él de Yerushalmi. Mas como Rabbi Aki Aiger, que vivió unos 250 años atrás, en esa época ya era más común tener Yerushalmi, como él cita a Rimigash sin citar a otra opinión. Vamos a continuar, es un detalle. Pregunta a Gemara. ¿Cómo Rabbi Yoshaya va a decir que Amoría puede estar en otras ciudades si a Mishnah faló que ella debe estar dentro de la casa para adquirir Hatzer? Ají Kamar. Veí que Mishe betoch betá, veí que Mishe betoch Hatzerá. Es como si fuese que está dentro, no precisa estar a morirla. ¿Y por qué? ¿De qué van a hacer Mishtamele de Atá y Mitgareshe? Ya que es un campo que está cuidando por contra de ella. ¿Qué dice? Si es una casa o un campo que está cercado y trancado, nadie puede entrar. Ahí, si el marido coloca que la es divorciada, mismo que la mujer no fique la. Lo principal es cuidar o get. Si el campo está fechado, ya es considerado Hatzer Mishtameret. Lema, Beaka me falga. Vamos a porque discuten no sé punto. Tenemos discusión. Una dice que precisa a mujer ficar del lado del campo. Y no es suficiente que está cercado. Y el Biosha para lo que no precisa. ¿Será que discuten cuál es la fuente de Kinyan de Hatzer? ¿De dónde se aprende? De Morsabar Hatzer Mishum Yadai Trabai. Ula sustenta, Hatzer se aprende de Yad, como vimos en Amud Aleph. Benatán Beyadai aprendemos Hatzer. Si Hatzer es como Yad, así como Yad está del lado del cuerpo, también o Hatzer tiene que estar del lado de la mujer para que sea igual a Yad. Humor saber, Hatzer Mishum Sheichut y Trabai. Hatzer es como un Shaliach. Shelucho Sheladan que motó, se aprende de otro pesukim. Un mensajero, vos se envía, él iba a Lonshis. No precisa vos estar del lado del Shaliach. Todo patio, todo mensajero. Esa discusión
Lo, de Kule Alma Hatzer Mishum Yadai Trabay. Vamos a decir, la verdad de todo el mundo concorda. Hatzer no es Shelichut. Como dice la Gemara también, va a Mesías da Fiud. Hatzer es por día se aprende. ¿Y cuál es la discusión? Mosa va que Yadá. Ma Yadá Besemuja. Af Hatzer Besemuja. Una dice tiene que ser igual allá, que sea de lado del cuerpo. Veida. Y Ma Yadá Bedebuka. Hatzer Bedebuka. Pero ya hace una pregunta. Si tiene que ser igual allá. Amado está colada en el cuerpo. Entonces también Hatzer sería de buscar, no es de buscar, no está colado, está de lado, pero no colado, entonces no es igual a Yad. Es la que Yadá, la comparación con Yad es de otra, en otro sentido. Ma Yadá Mishtamel le data, a Hatzerá, a Mishtamel le data. Comparamos con Yad, que es ella, así como vos se cuida que está en tu mano, también tu Hatzer, debe ser un Hatzer que vos se cuida. Le apuque Hatzer Mishtamel, se lo le data. Ven a excluir un campo que está cuidado por otra persona, no por la mujer. Por ejemplo, dice Rashi, un esclavo de la, y el marido coloca que no esclavo de la, no sirve, porque el esclavo se cuida solzinho, no es él la que cuida a su esclavo, entonces no es Mishtamel le data. Aú Gabra de Zarag la guita le de Vitru. Un hombre jugó get a su esposa. Abakaima behatzer. Él estaba en el patio de la. Azal guita nafal bepisla. O get cayó en un tronco de árbol. Un árbol que estaba cortado. Mas sobró tronco, aparte de bajo. Cayó la o get. Entonces comenzó una duda. ¿Será que divorciada? Si caía, no es divorciada. Porque él está de lado. Mas el tronco, vamos a ver que parece una parte separada del campo, del patio. Amar Rabbi Yosef, Hazenan, y había arba'amot para la resulta de nafshe. Si ese tronco de una medida grande, 4 amot por 4 amot, 2 metros, es ya un recinto por separado. Entonces, el patio es de la, mas ese tronco no consideramos que cayó en el recinto de la. Vamos a ver después por qué. Si el tronco sería de la, ¿por qué no? Veilo, Hadreshuta, y si en menos de 4 amot se anula el patio, es como si cayó en nosotros patio y es divorciada. Bemayas Kenan, ¿cómo se trata? Y le mame Hatzedida, si es el patio de la, que ve arba amot mayabe, si el tronco tiene 4 amot, ¿qué importa? También el tronco es de la. El ave Hatzer de, y si el Hatzer es deli, que lo eve arba amot mayebe, afilo con menos de 4 amot. Si es deli, ¿cómo va a ser divorciada? Lo tzerija de ushra makom. Se trata que el campo es deli. So que él emprestó para él. Eu te empresto mi patio. Para te empresto mi patio. Para recibir lo que también vale. Emprestar es como comprar. Ahora, esa. Aquí viene un punto. Alguien que emprestó un lugar, no 2 lugares. Entonces, si tiene 4 amot, es como un recinto nuevo. Y ahí falamos, él no explícitamente, no emprestó tronco, emprestó patio. De Halma como Shleinche. Un lugar empresta a personas, 3 como Lomo Shleinche. 2 lugares no. Por eso, si tiene menos de 4 amot, dentro del mismo recinto, es un lugar solo y está divorciada. Tiene otras condiciones. Lo amor era de lo Gaboa Sará. Gaboa Sará, Fagá de lo Barbamot. Estamos tratando que no tenés tefajim de altura. Si tenés tefajim de altura, mismo que no ten 4 amot, ya es un lugar separado y también no es divorciada, porque no emprestó para él a eso. Velo Amarat era de Led Leshem Levay. Aval It Leshem Levay, Afagá de lo Gaboa Sará, Afagá de lo Barbamot. Y también se trata que ese tronco no tiene un nombre específico de él. Mas si tiene un Shem Levay, Levay que se acompañado. Digamos, tiene un nombre, un tronco bambú. Llamó algún nombre de árboles. Ya que tiene un nombre específico, mismo que no tiene 4 amot y mismo que no tiene este fajim, no está incluso en préstamo y no es divorciado.